¿Cómo viste este primer año que ya transcurrió, 2015, del gobierno del Frente Amplio, este tercer gobierno del Frente Amplio, donde los analistas hablan de una performance bastante pobre? Yo creo que no solamente los analistas, sino que los actores del sistema político, incluso los actores del gobierno y los actores frenteamplistas, la fuerza política de gobierno, algunos en privado, otros más en dimensión pública, hacen un balance crítico sobre este primer año de gobierno del Frente Amplio. ¿Por qué? En primer lugar, tal vez porque las expectativas eran muy otras. Bueno, Tabaré Vázquez, su segunda presidencia, la visión de que tenía un conjunto de proyectos de largo plazo, la visión para algunos que venía como a ordenar y a orientar un rumbo que en el periodo anterior había estado de alguna manera tramitado un poco desprolijo, pero ya se advertía que el Frente Amplio se iba a encontrar con una situación económica y con un contexto internacional más difícil. Lo que ocurre es que la performance del gobierno se encontró con nuevos problemas. Ya no era un contexto de desaceleración económica, ya no era solamente las dificultades que el Frente muchas veces tiene para consolidar rumbos, sino problemas de decisión y problemas de gestión. En buena medida uno tiende a pensar que el presupuesto prácticamente que se comió el primer año de gobierno del Frente Amplio, y no vio a Tabaré Vázquez con la energía política que le conocíamos. Recordemos que Tabaré Vázquez termina su primer mandato con un 80% de respaldo de la opinión pública y que se mantuvo prácticamente 5 años en silencio. Bueno, todos esperaban como una suerte de ordenamiento, de adecuación, de impulso. En los primeros momentos se habló de que había un problema en términos de desorden de lo que dejaba la gestión de Mujica. Pero luego lo que advertimos es que no solamente el centro presidencial carecía de la energía política que le conocíamos, sino que el elenco de gobierno, en particular los ministros, tampoco desarrollaban iniciativas, salvo el Ministerio de Economía, que tiene un peso propio, que tiene mucho poder, una asimetría muy manifiesta respecto a cualquier otro de los ministerios, y que siguió orientando sus posiciones de manera firme. Esto hace que el primer año del gobierno frente amplista es un año que incluso para el gobierno, me atrevería a decir para el presidente Tabaré Vázquez, es un año que de alguna manera no satisfizo las expectativas. ¿Cuánto pesa en todo esto esa situación económica que ya se advertía en 2014? Mucho. Miremos al mundo, porque justamente para evitar las visiones provincianas tenemos que mirar al mundo, mirar a la región. El contexto internacional es un contexto dominado por una desaceleración económica que se hace sentir particularmente en el mercado de las commodities, y acá los golpes sobre América Latina y particularmente América del Sur son muy grandes, lo cual pone de manifiesto un problema, un viejo problema, que proyectos progresistas que no transforman la estructura productiva, que siguen dependiendo de las commodities, son proyectos progresistas de raíces frágiles, débiles. La soja puede llegar a valer, como llegó a valer, más de $500 a la tonelada. El trigo, la lana, la carne. Pero todos sabemos que el mercado de las commodities es un mercado sumamente inestable y es un mercado que no depende del productor. Por eso, bueno, la baja de los precios de las commodities golpeó muy fuertemente a América del Sur. Miremos los números. Uruguay, dentro de ese contexto de América del Sur, en el 2015 tuvo una de las mejores performances.
después de Bolivia, es tal vez el país que ha crecido más, aun cuando el crecimiento del producto en Uruguay se desaceleró y de manera franca. Sin embargo, tenemos recesión en Brasil, algunos hablan de entre 3.5 y 4% del producto. En Argentina es muy difícil, pero tuvimos recesión en Argentina. Es muy difícil porque los números oficiales del viejo INDEC no son creíbles, como ahora todos lo reconocen. Pero no hablemos de Venezuela, pero si estamos hablando en general del conjunto de la región, veremos que hay una baja muy grande. Pero también China, que fue el principal motor del crecimiento del precio de las commodities y sobre todo de la prosperidad sudamericana, también desaceleró su crecimiento y eso impactó muy fuertemente a América del Sur. En ese contexto además hay un rebalance de poder mundial en donde los Estados Unidos comienzan a recuperarse de manera más vigorosa, Europa sigue con enormes problemas, pero el comercio internacional se vuelve más bien desafiante para las economías como las sudamericanas. Y ahí Uruguay tiene problemas. El Uruguay es un país cuya escala lo orienta definitivamente hacia la exportación. El Uruguay no tiene desarrollo en mercado internista posible. Tiene que orientarse hacia afuera, lo que Luis Valle en algún momento llamó la revolución de las exportaciones. Bueno, esa es la vida cotidiana del Uruguay. Respecto a la fuerza política Frente Amplio y su relación con el gobierno, el Frente Amplio ha visto, muchas discrepancias internas vinculadas con todos los temas, con la inserción internacional y qué concepción tener, con respecto a la educación, con respecto, a las empresas públicas, en particular ANCAP, pero ha sido muy conflictiva la relación dentro del propio Frente Amplio y con el gobierno, con el Poder Ejecutivo. Ahí se han dado varias cosas. En primer lugar, el momento histórico que está viviendo el Frente Amplio. Están llegando a su fin 3 liderazgos importantísimos en los últimos 30 años de vida del Frente Amplio, junto con el liderazgo del general Sereñi, pero Sereñi murió en el 2004, los liderazgos de Tabaré Vázquez, de José Mujica y de Danilo Astori, son los liderazgos que de alguna manera condujeron este crecimiento exponencial de un Frente Amplio que, recordemos, en el año 84 obtuvo el 22% y fracción de los votos y que, en las 3 últimas elecciones ha obtenido 52%, 48%, 49%. Esto genera que hay un mapa político interno del Frente Amplio que necesariamente está cambiando, porque hay algo que se está terminando y hay algo nuevo que todavía no termina de nacer. Lo que ocurre también es que las relaciones entre gobierno y partido de gobierno, que siempre son difíciles, se acrecentaron mucho en este momento, en su dificultad, primero porque Tabaré Vázquez tiene un liderazgo mucho más decisionista que, por ejemplo, el liderazgo que tuvo en su momento Mujica. Es mucho menos deliberativo, es un hombre que, por ejemplo, puede asumir decisiones muy fuertes, como fue el decreto de esencialidad, que fue un momento de confrontación muy fuerte adentro del Frente Amplio y en el seno de la izquierda política y social, pero que también luego puede rebobinar y decir, frente a otro tema controversial como el TISA, transferir la decisión a lo que sostuvieran las autoridades del Frente Amplio. Pero a eso se le sumó que el Frente Amplio dejó de tener presidencia, ya que en un momento claramente inoportuno, la presidencia de Mónica Xavier, que de alguna manera había emprolijado, había ordenado al Frente Amplio, se le impuso una suerte de renuncia bajo presión y el Frente desde hace casi 9 meses está bajo una conducción provisoria, débil, que no puede asumir grandes decisiones. Con esta instancia abierta, que yo creo que es un hecho político muy importante, que es la elección del próximo presidente del Frente Amplio. Esto acrecentó los problemas. Y en tercer lugar, los problemas también tienen que ver con el hecho de que el Frente Amplio, lo decía el general Sereñi, este año es el año Sereñi, 100 años de su nacimiento.
El Frente Amplio nunca será una única ideología. El Frente Amplio es la construcción de un programa político común, en el marco de muchas ideologías. Y no es definitivamente una coalición, pero tampoco es un único partido. Entonces ahí hay una negociación, hay una fragua permanente, que ha sido un poco el éxito del Frente Amplio, pero también, bueno, su condición de existencia. Cuando la negociación se vuelve difícil, y se vuelve difícil en torno a ciertos aspectos sobre los que al Frente le cuesta enfrentar los desafíos que el país tiene, porque hablamos de reformas estructurales, educación, ¿hace cuántas décadas el Frente Amplio como fuerza política, más allá de las formulaciones genéricas del programa, no asume un documento finalista sobre el tema de educación? Eso está revelando que sobre el tema de educación en el Frente Amplio no hay única posición, no hay una única posición. Y si bien sobre otros temas tampoco hay una posición única, el tema de educación es demasiado central para que el Frente Amplio quede rehén, para que un gobierno del Frente Amplio quede rehén de la imposibilidad de que el Frente Amplio converja en un rumbo único. Entonces, estos tres factores, junto con otros, obviamente dificultaron. Y yo creo que acá hay un impasse que hasta que no se resuelvan las nuevas autoridades del Frente Amplio va a seguir. Y que quien está más necesitado de un Frente Amplio con una conducción más consistente es el gobierno del Frente Amplio. Porque hay cosas que el gobierno no puede hacer, que quien tiene que hacer es el partido de gobierno, es la fuerza política de gobierno. Y eso no lo está pudiendo hacer porque no tiene conducción y entonces queda atrapado dentro de las dificultades. Más allá de que, sobre todo en estos últimos tiempos, y a propósito de episodios como la Comisión Investigadora de ANCAP, bueno, se ha instalado dentro del Frente Amplio una lucha, una guerra poco creíble, en donde, bueno, es una guerra de sumacera, todos pierden, ¿no? Todos pierden. Yo no creo que esto permanezca, porque el Frente Amplio ya ha tenido otros momentos en donde sus litigios parecían absolutamente innegociables y encontró la fórmula, pero estamos volviendo a un momento en donde los enfrentamientos internos dentro del Frente Amplio han llegado a lo personal y han adquirido una virulencia que obviamente trasciende lo ideológico para vincularse con otro tipo de asuntos. Respecto al presidente de la República, Tabaré Vázquez, ¿cómo se lo visualiza? ¿Como un presidente que está solo, que está débil? Ahora tomó decisiones cuando resolvió destituir al directorio de ANCAP. Yo creo que la manera en que Tabaré Vázquez volvió de las vacaciones es toda una señal de que él hace un balance realista y crítico respecto al primer año de gestión y que entiende muy claramente, porque es un hombre de mucha sagacidad política, que el 2016 tiene que ser un año bisagra para el gobierno y para el Frente Amplio. Pero desde su responsabilidad, él tiene que liderar un relanzamiento del gobierno muy claro este año. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque vino y en los gestos como en los contenidos marcó lo que parece perfilarse como una inflexión de cambio. Volvió a ese escenario que tanto le gusta y en el cual se mueve muy bien, que es un escenario de gobierno con la gente, los gabinetes en los pueblos. Volvió a asumir iniciativas que de alguna manera ordenan o impulsan la agenda política, la convocatoria a los expresidentes, a propósito de un tema estratégico como el tema, y complejo como el tema del petróleo en Uruguay, pero también de alguna manera comenzó a marcar ciertos temas a los que le quiere transferir un empuje particular. Su anuncio de lo que va a ser el primer día de escuela, de las escuelas, que es que va a visitar a 3 escuelas, tiene un enorme peso de simbolismo. Él sabe que ya no, por supuesto que ni el gobierno ni el Frente Amplio, pero el país no resiste 5 años más de fracaso
de la política educativa. Entonces, lo ocurrido el año pasado, que fue muy grave, con la ruptura del equipo educativo con el que el Frente Amplio había comparecido en la campaña y con la renuncia de dos de sus técnicos emblemáticos, como quien era el subsecretario Fernando Filgueira y el director de Educación, él advierte que ahí este año tiene que ser un año de inflexión y que no puede haber más de lo mismo. Pero también él sabe que se acercan ciertos temas, ciertas controversias en torno a temas sobre los que el Frente Amplio no tiene consenso. En particular, por ejemplo, temas vinculados con la política exterior. Y él allí me parece que comienza a percibir que más allá de todas las razones que políticamente pueden explicar cierta distancia entre él y Mujica, no habrá decisiones que de alguna manera recojan la unidad del Frente Amplio si él no pacta con Mujica. Y creo que también allí, a pesar de que la palabra pacto pueda sonar fuerte, creo que tanto Vázquez como Mujica, después de un año muy difícil, creo que dan señales de empezar a comprender que los dos se necesitan y mucho. Creo que Vázquez obviamente tiene las virtudes que todos le conocemos. Es un hombre que administra sus dichos y sus silencios, es un hombre ordenado, es un hombre con intuición política, pero también, la biología cuenta. Y lo que tiene que demostrar es que a los 75 años, se lo ve muy bien físicamente, pero que eso puede ser trasladado a una energía política renovada. Esto supone algo a lo que, a mi juicio, en el primer año le faltó, que es tener espacios de discusión política. Tabaré Vázquez durante la primera presidencia tenía un circuito primero en donde había gente con la cual podía discutir de política cotidianamente. Ahí estaba Gonzalo Fernández, que fue decisivo en el primer periodo de Tabaré Vázquez. Había gente como su secretario privado, Ariel Bergamino, Fernando Siniscalchi, Guerrini, su propio hermano, que por entonces era prosecretario de la presidencia. Había un equipo que le daba a Vázquez algo que todo presidente necesita, que es un círculo primero en donde puede discutir de política. Yo creo que este último año la duda que uno tiene es con quién discute Tabaré Vázquez de política. Y siempre se habla de la soledad del poder, pero también para entender al poder hay que ver con quien ejerce el poder habla cotidianamente de política. Y me parece que ahí ha habido una ausencia, y ojalá para el país que el presidente la pueda llenar este segundo año. Respecto al capítulo ANCAP. Bueno, lo que sabemos es muy preocupante. ANCAP es una empresa pública emblemática del Uruguay. El primer vallismo la tenía como su empresa paradigmática. El primer presidente de ANCAP fue Eduardo Acevedo Vázquez, una figura señera del primer vallismo y señera del país. El hecho de que ANCAP en 3 años haya tenido $800 de déficit acumulado en 3 años. 800 millones. 800 millones de dólares de déficit acumulado, en sí mismo es sobrecogedor. ¿Y por qué es sobrecogedor? ¿Y por qué nos tiene que impactar más allá de donde lo miremos? Porque uno tiene que empezar de inmediato traducir esos 800 millones que hubieran significado en educación, que hubieran significado en términos de traducción en el salario de los docentes, que hubieran significado en esa revolución necesaria en ciencia y tecnología, que hubieran significado en términos de infraestructura, que hubieran significado en todas esas áreas en donde, bueno, el país necesita grandes inversiones y no las tiene. Obviamente que han habido grandes problemas de gestión y allí, yo lo he dicho y lo reitero, quien está más necesitado de hacer un informe realista
es el Frente Amplio, porque el Frente Amplio de alguna manera tiene que generar una rendición de cuentas respecto a que, bueno, si se equivocó, se equivocó. La comisión investigadora obviamente tuvo y tiene un espacio de aprovechamiento político, es innegable. Y que ese aprovechamiento político no solamente estuvo en manos de la oposición, sino que estuvo en manos de una parte del Frente Amplio, es innegable, es innegable. Pero eso, que de alguna manera explica ciertas cosas que han ocurrido y que están ocurriendo, muy lamentable desde todo punto de vista, no puede opacar lo que es un hecho que rompe los ojos. La gestión de ANCAP como empresa pública central del país en estos últimos 3 años ha sido muy deficitaria. Y el Uruguay necesita mucho a sus empresas públicas, sobre todo desde una perspectiva estratégica, de una perspectiva que apueste al desarrollo. Y eso implica que, por supuesto, una empresa pública no puede ser simplemente una empresa que genera rentabilidad para transferir a rentas generales. No. Ese no forma parte del viejo modelo de empresas públicas que tan exitoso fue en el país. Pero tampoco puede ser una empresa que se permite un déficit absolutamente inapropiado, inasimilable, inaceptable,